Que tengan un buen día, amados hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. A continuación vamos a escuchar una prédica corta del pastor Juan Astor. ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos que me están viendo? Hoy también es un día muy hermoso aquí en Jujuy, Argentina. Desde Jujuy, Argentina, para todo el mundo. Prédicas cortas. El título de la prédica, ceguera espiritual. La bendita palabra la encontramos en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ceguera espiritual. Aquí, en este versículo, vemos que se trata del ciego a quien Jesús le dio la vista. Y ahora era una persona normal. Sus vecinos reconocieron al ciego que antes se sentaba a pedir limosna y hoy lo ven caminando. ¡Qué sorpresa! Y lo ven con la visión normal. Y se preguntaban entre ellos: ¡Ey! Che, ¿este no es el ciego que se sentaba y mendigaba? Sí, sí es él. Otro decía: no creo, pero era ciego. Y para salir de dudas, le preguntaron: ¿tú eres el ciego que antes pedías limosna? Y él respondió: sí, soy yo, el que estaba ciego y pedía limosna. Y le volvieron a preguntar: si antes era ciego, ¿cómo hoy puedes ver? Y el que fue ciego les contó cómo Jesús hizo el milagro con él. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que el día que Jesús hizo el milagro fue un día sábado, día de descanso. Y este hecho, o este milagro hecho por Jesús, fue considerado trabajo y no se podía trabajar en el día de reposo, como lo vemos aquí. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Los vecinos se enteraron de que este milagro por Jesús fue hecho en un día de reposo. Es por esta causa que los judíos lo llevaron a este joven ante el concilio, que en estos momentos se encontraba sesionando. Mayormente el concilio se componía por fariseos. La pregunta sería: ¿pero por qué Jesús hizo este milagro en un día de reposo? Aquí lo vemos. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén, aleluya. Lo que enseñaba Jesús era todo lo contrario
a lo que enseñaban los fariseos religiosos, que la única razón por la cual Dios había creado al ser humano era para que hubiera alguien que guardara el día sábado. Segundo, Jesús nos dice que si el sábado está hecho para el hombre, entonces el Hijo del Hombre, como Señor del hombre y como Creador del hombre y como Hijo de Dios, tenía autoridad sobre él. A través de este versículo, Jesús nos dice que Él es Dios, ya que el sábado es el día del Señor y que Él está por encima del día de reposo. Los fariseos consideraban que el milagro hecho por Jesús no es de Dios, porque no se hizo o porque lo hizo en el día de reposo. Y si no guardó el día de reposo, entonces es pecador. Y este milagro no viene de Dios y no ha sido hecho por Dios. Y le preguntaron al joven, ¿cómo es que ahora ves? Él contestó, ese hombre que se llama Jesús recogió tierra y con saliva hizo barro y me lo puso en los ojos y ahora veo. Yo creo que es profeta. Y los fariseos respondieron, él no es profeta, él es un pecador. Los fariseos no creían que este joven antes era ciego y llamaron a sus padres y le preguntaron, ¿quién le devolvió los ojos a su hijo? Pero sus padres mintieron al decir, quien le haya abierto los ojos, no lo sabemos. Dijeron esto porque tenían miedo de los fariseos, quienes ya habían llegado a un acuerdo de que cualquiera que reconociera a Jesús como el Cristo sería excluido de la sinagoga, expulsado, excomulgado. Los fariseos volvieron a preguntar al joven que fue ciego, dinos la verdad, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, ya, responde, si es pecador. Y el joven contestó, si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que antes era ciego y ahora Él me salvó. Al dar esta respuesta, este joven que antes era ciego fue excomulgado y expulsado de la sinagoga. Jesús escuchó que a este joven lo habían echado y había sido expulsado de la sinagoga. Y al encontrarse con él por casualidad, aunque yo no lo creo, no hay casualidad en la palabra de Dios, todo está preparado, todo tiene un propósito. Le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el joven respondió y preguntó, ¿quién es Señor para creer en Él? Con esta respuesta, el joven que había sido ciego tenía fe. Y Jesús le respondió, el que habla contigo, Él es el Hijo de Dios. Y el joven respondió, creo en ti, Señor, y postrado lo adoró. Los fariseos tenían que negar el milagro de Jesús o confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Estos fariseos no estaban ciegos físicamente, sino que estaban ciegos espiritualmente. Creer en Jesús
significa ver espiritualmente. En tanto, los que no creen en Jesús están ciegos. Y tú, mi querido amigo, ¿estás dispuesto en creer que Jesús es el Hijo de Dios? ¿O aún quieres seguir siendo ciego y muerto espiritual, que va camino del infierno? Porque Dios es luz y vida eterna. Querido amigo, tú decides a dónde quieres ir, al cielo o al infierno. Hoy tienes la oportunidad de arreglar tu vida. Hoy tienes la oportunidad de ir al cielo para vivir eternamente al lado de nuestro Señor. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Amén.